¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más aquí en Trabajo Argentino. Los recibimos para pensar cómo están los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina y esta vez también en el mundo, porque como ustedes saben, estamos a muy poquito de que se realice en nuestro país la cumbre del G20. Por primera vez en Buenos Aires, en la Argentina, esta cumbre que reúne a los países industrializados y también a la Unión Europea y a los países emergentes. Por eso la Argentina también forma parte de este encuentro. Y hay distintas organizaciones que promueven actividades para manifestarse en contra de la cumbre del G20. Los sindicatos también están avanzando ahora en ese sentido. La Corriente Federal de Trabajadores va a realizar un encuentro sobre el futuro del trabajo, que también es tema de la cumbre del G20, pero en este caso se va a analizar desde la perspectiva de los trabajadores. Y antes de presentar a nuestro invitado de hoy, queremos compartir con ustedes algunos datos de lo que está diciendo para el trabajo a nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo, justamente la OIT. Miren qué llamativos los datos de todo el mundo. En el año 2017 hubo más de 192 millones de desempleados en todo el mundo. Esto implica que el 5,6% de la población mundial está desocupada. El empleo precario también del año pasado alcanzó el 42% de los trabajadores. Casi la mitad de los trabajadores del mundo tienen hoy un empleo precario. Y más de 300 millones fueron trabajadores pobres extremos, mientras que la pobreza laboral moderada trepó a más de 430 millones. Veremos qué va a pasar el próximo año, una perspectiva por supuesto compleja, y también para las mujeres, que también ocupan un lugar complicado respecto de sus relaciones laborales en todo el mundo, no solo en los países en vías de desarrollo como es la Argentina. Estamos con Carlos Minucci, amigo de la casa. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Secretario General de los Supervisores de Empresas de Energía. Bueno, van a hablar los trabajadores respecto del futuro del trabajo en el mundo. ¿Qué mirada tienen y qué tienen para decir al respecto? Bueno, la mirada es muy negativa desde el punto de vista, de los informes del OIT, lo que estamos viviendo en el país hoy. Yo creo que desde el año 2008, que el G20 se transforma con los líderes económicos del mundo, Estados Unidos, Alemania. A partir de ahí triunfó la opción financiera sobre la opción productiva. Y a partir de ahí todo ese bagaje llevó a que hay una sobrepoblación a lo que estos grupos pretenden, y esto se ve en cada lugar que aparecen. Hay conflictos con los trabajadores, hay conflictos con la gente, lo vemos en todos lados donde se reúne el G20, hay conflictos. ¿Por qué? Porque ellos vienen a imponer condiciones que están totalmente alejadas de las realidades de cada una de las naciones. ¿Cómo cuáles? Y bueno, por ejemplo, nuestro país, hoy estamos en un país con una recesión tremenda, con una economía totalmente entregada al Fondo Monetario Internacional, con fábricas que durante 12 años se han tecnificado y hoy tienen el 61% promedio de no ocupación, gente que todos los días se está haciendo cesantía por falta de trabajo, por falta de consumo. Bueno, estamos en un país que el G20 viene a mostrarnos una cara que no es la deseable, donde vamos a tener cerca de 8.000 personas gastando nuestra plata, porque solamente el catering que dicen, los hoteles, todo esto lo está pagando el anfitrión, que hoy es como, yo lo tomo como en el Mundial 78, que estábamos quebrados con un golpe militar y haciendo estadios, con la gente pasando hambre. Bueno, hoy está Argentina pasando hambre y comprando camionetas para reprimir y, bueno, importando vehículos de seguridad de China. Exacto, entonces todo eso te lleva a que, bueno, la realidad que el mundo tiene hoy del trabajo con el avance tecnológico
Y bueno, en Argentina el avance tecnológico, ¿cómo cubrimos si el avance tecnológico reemplaza al hombre en su trabajo? Claro. ¿Cuál es el cubrimiento con este tipo de gobiernos de neto corte conservador, de neto corte pre-peronista, donde la gente es lo que menos interesa, el jubilado es lo que... Tomemos Lagarde, que hoy es la que está conduciendo el proceso económico, que dijo que sobraban jubilados. Duhovne, que dijo que si hacían este plan económico tenían un golpe de Estado en otro momento. Dentro de ese ambiente, el futuro del mundo, hay una sobrepoblación que alguna solución, espero que no sea la que todos imaginamos, que haya una solución pacífica para que se pueda insertar en el mundo una cantidad importante de países que están por debajo de la línea de pobreza, ¿no? A propósito de esto que decís, Carlos, mirá lo que decía Nicolás Trota, rector de la UMED. ¿Cómo está la Argentina? Saca tus propias conclusiones con estas placas que presentaron nuestros observatorios esta semana, los observatorios de la UMED, decimos, ¿no? Él describió algo parecido a lo que estás diciendo, una inflación de 47,2% interanual, un desempleo para el año que viene proyectado entre casi el 11 y casi el 14%, y una emisión de deuda de la gestión de Mauricio Macri de casi 154 millones de dólares. Bueno, y hoy un presupuesto que se está tratando, un presupuesto que se trató en el cual el presupuesto es totalmente alejado de las realidades de un país. Todo eso hace un combo. Entonces me decís, bueno, ¿cuál es el futuro de los trabajadores en el mundo? Es un riesgo porque los países importantes ya están cerrando otra vez lo que fue el muro de Berlín. Trump está poniendo el muro ante México y Europa va a entrar a poner muros para que no avancen los desamparados. Claro, lo que pasa es que uno tiene la sensación de que, digamos, no queda otra que entonces la salida sea la violencia, porque estamos hablando, vos decías, un capitalismo que de alguna manera va para el capitalismo financiero frente al productivo. Eso deja un montón de trabajadores sin su fuente de trabajo, digamos. Bueno, pero poner muros no resuelve la situación. Pero imagínate que los balseros, los muertos bueno, yo digo, son etapas de violencia. Yo creo que hoy no hay una tercera guerra mundial al estilo de la segunda porque hay armas nucleares. Y eso hasta los mismos referentes del mundo evitan ese tipo de enfrentamiento. Pero hay algo que se ha perdido con el G20, con estos grupos de poder desde el 2008 en adelante. Es la sensibilidad de que hay seres humanos atrás de ellos y ellos no están trabajando en la tecnología para solucionar el problema del habitante. Ellos están en una tecnología para mayores ganancias, para que los pocos ganen muchísimo más que el resto y el resto viva de lo que puede sobrarle a esta gente. Carlos, la Unión Europea dijo hace poco que por cada puesto de trabajo que se pierda de los trabajos, digamos, analógicos que conocemos hasta ahora, se van a crear 5 puestos de trabajo en la era digital. ¿Qué pensás de algo como eso? Puede ser que la Unión Europea lo tenga planificado. La Unión Europea es mucho más chico los países, es mucho más chico el contenido. Vos imaginate que nosotros en el sistema digital, en Argentina, en el estado que estamos perdiendo por día cerca de 300 trabajadores. Imagínate con la era digital, ¿cómo dice el gobierno? Hay que readecuarse. Ahora, ¿cómo readecuamos si no hay trabajo, no hay consumo, no hay industria? ¿Cuál es la forma de readecuar? El campo es de ellos, las vacas son de ellos, lo único que nos queda a nosotros son las penas. Bueno, claro. Como dice la canción. Claro, entonces digo, no hay una... Desde la vista laboral y sin políticas ni nada, hoy es extraño que la Confederación General de Trabajo acepte un bono que no representa la necesidad de la gente, en función de que no haya un conflicto por el G20. Calculo que por eso la CGT no fue un conflicto como lo había anunciado para no tener problemas con el G20. Pero digo... ¿Es para eso y también es para que haya un diciembre un poco más tranquilo en la Argentina? Pero ¿cómo haber un diciembre más tranquilo si con los dos... Primero no se sabe quién lo va a pagar. No, claro, no se sabe muy bien a quién alcanza. Y segundo, si vos no a jubilados, no a empleados estatales. Si vos ese 2.500 pesos en una economía, vamos a decir,
tranquila, 2.500 te servían para comprar un pan dulce. Bueno, ahora anda a cualquier negocio a comprar lo que es la canasta de Nochebuena, de Año Nuevo, con los 2.500 pesos no compras ni siquiera las nueces. Pero digo, es toda una mentira. Esa mentira es lo que está pasando hoy en el país, donde hoy los grupos financieros están trabajando sobre los grupos productivos. Entonces, el mecanismo de los grupos de comunicación hegemónicos, la tecnología de avanzada que está en los trolls, en el sistema de seguimientos, no está puesta en el servicio productivo, está en seguir, en oírte a vos que hablas en tu casa, en GPS a ver dónde andás. No es un sistema que vos digas, bueno, a ver, en las empresas eléctricas, yo tengo en las empresas eléctricas la gente que toma estado. Sí, pueden ponerse medidores inteligentes que desde la casa a la computadora no hace falta que nadie tome estado. ¿Y qué haces con los 600 trabajadores que toman estado? Claro. ¿Qué haces, no sé, con un portero? Por eso digo, la única solución que se me ocurre es que se incrementen los niveles de violencia, porque si la gente termina quedando afuera, digamos, llega un punto donde el conflicto social va a ser demasiado grande. Claro, pero en países donde no hay red, por esto que vos decías, digo, la Unión Europea claro, tiene por ahí una posibilidad de que el trabajo se distribuya de una manera distinta, de trabajar menos horas, de que haya esto, como en algunos países hubo, de jornadas de 4 horas. Grecia, el tema es países como nosotros. Pero tomá Grecia, que es el ejemplo de lo que nosotros vamos. Claro. Grecia todavía no salió de su crisis y tiene un país que no se puede subsidiar. La violencia y la miseria están en países que quedan aislados y como ejemplo de lo que no hay que hacer. Bueno, yo creo que Argentina está pagando el precio de 12 años de haberle dado a la clase media, a la clase baja, el plasma, como decía Fraga, el teléfono, el aire acondicionado, y estamos pagando el precio. Hoy el precio es destruir el sistema productivo, el sistema operativo de un país, porque lo han desorganizado el país. Ahora, dentro de esa organización yo te digo a vos, bueno, a ver, vamos a poner la tecnología. Teníamos INVAP, el gobierno anterior, satélites, está avanzando ciencia y tecnología. En el último presupuesto, ciencia y tecnología bajó, se echaron a los que habíamos traído, entonces no vienen con una idea de que una ciencia a favor, mismo en el sistema médico. El sistema médico en el mundo avanza, y avanza a través de argentinos que estamos en el mundo con los conocimientos. Y nosotros seguimos sacando placas radiográficas como eran en antaño en muchos lugares, hospitales totalmente desvestidos. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Bajo qué prisma podemos hablar del futuro si el mismo gobierno no te da futuro? ¿Cuál es el proyecto del país? ¿Y cuáles te parece que deberían ser los ejes en los cuales un trabajador o los trabajadores deberían ponerse a pensar el futuro del trabajo desde una perspectiva propia, digamos? ¿Cuáles son los ejes centrales en los que habría que hacer foco para pensar el futuro? Por eso, yo creo que lo marcaron en la década del peronismo, en la década esta de los 12 años, es generar un sistema productivo en la cual el Estado tiene que también poner, no es solamente sacar. Y bueno, la UH que habían puesto el subsidio, las computadoras en las escuelas, eso va recreando un nuevo método cultural donde el país comienza a ver nuevas, no sé, por ejemplo en Salta, el que le llegaba a una escuelita de Salta la computadora, bueno, ya sabía que en el mundo existía otra cosa, no solamente el Valle Calchaquí, pero digo, todo eso este gobierno lo destruyó porque el sistema lo lleva a destruir. Atucha 1, Atucha 2, que era la energía nuclear. También este gobierno la paró porque Estados Unidos no quiere que avancemos en energía nuclear, como pasó con el peronismo cuando estábamos tratando el tema del tema nuclear justamente con Perón, que se lo cortaron. Entonces digo, hay una cantidad de hechos que no dependen de nosotros y este gobierno se suma a que estar sometidos a los intereses británicos, a los intereses norteamericanos, y en la cual, ¿cuál es la salida? No se conoce una salida. ¿Qué va a pasar en Argentina si este gobierno dura 4 años más? Si esto se sigue profundizando mucho más.
Estas son las preguntas, porque yo te digo, desde el movimiento obrero, nosotros creemos que el círculo productivo y el consumo interno es lo que le da vida a un país. Claro. ¿Cómo hacemos nosotros para decir que vamos a trabajar si las importaciones, no tenemos exportación y recibimos todos los días importaciones? Entonces digo, el sistema productivo es lo único que le da vida a un pueblo, a un país. En los 90, el gobierno de los 90 sacó los ferrocarriles, sacaron las empresas del Estado. Hubo, con los ferrocarriles, pueblos fantasmas, y eran empresas que manejaban todo el país. Bueno, quedaron pueblos fantasmas, gente con hambre, y la gente que vivía mal en los límites venían a la Argentina porque por lo menos en la Argentina había tierra que tirabas una semilla. Bueno, hoy se quedó todo con los grandes grupos que se quedaron con todos los campos. Mirá un testimonio también que reúne el documento Labor 20. Solo el 28% de la población mundial disfruta de sistemas integrales de protección social. Y los recientes recortes aplicados por los gobiernos, además del aumento de las formas de trabajo precario, ponen en un riesgo aún mayor a la adecuación y el acceso a la protección social a toda la población. ¿Cómo ves el futuro de eso, de la protección social que genera para un trabajador como el que nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a conocer, que tiene su jornada laboral de 8 horas, tiene su protección social completa? Bueno, este grupo G20 en sus equipos de trabajo viene a tratar de convencer a los dirigentes sindicales de la importancia de la flexibilidad laboral en el mundo, que el joven no le interesa estar 20 años en un trabajo en una empresa, siempre lo mismo. La flexibilización, fuera del acuerdo social. A ver, hoy la Argentina tiene una base de salud a través de los sindicatos. Aparecieron las prepagas. Esas prepagas aumentan todos los meses en forma y a la vez se está destruyendo el aparato de las obras sociales sindicales. Los hospitales que tendrían que ser todos los días tendríamos que mejorar un poco más, estamos con los hospitales, salvo raras excepciones, en un estado destructivo, sin enfermeros, sin médicos. Se ha abandonado lo social. Vamos a decir, hoy un jubilado que vas a dar un bono de 5.000 pesos a un activo, un jubilado que está con la mínima, que no llega, no le corresponde el bono. No, claro. Entonces digo, tampoco les interesa el tema social, porque todos los planes que había del gobierno anterior es como fue en la época de la Libertadora. Todo lo que hicieron los anteriores, quemamos los cuadros, en Morón le sacaron la estatua de Kirchner. Bueno, no había en los hospitales tejido la palabra Kirchner en las sábanas, sino la tiraban, las prendían fuego. Sí. Entonces, todo eso es ellos están bien atendidos. Este grupo está bien atendido, nosotros somos los que estamos mal atendidos. Las obras sociales, hay una deuda tremenda con las obras sociales, y esa plata es de los trabajadores, y el Estado no se la da. Carlos, ¿y qué pasa con esta mirada que pone muchas veces el gobierno, como gobiernos de otros países, integrantes del G20 también, respecto al emprendedurismo como solución al empleo formal, que de alguna manera ellos dicen, bueno, ya está, ya pasó, ya no vas a trabajar nunca más 30 años en una empresa y que tengas tu antigüedad y demás? ¿Cómo lo ves? Hacete hippie y camina con la Ni mochila. siquiera, porque si fuese dicho así, claro, por ahí sería, pero no. Sé emprendedor, poner una fábrica. Emprendedor. Nosotros en los 90, todas las empresas del Estado, yo te digo, en caso de SEC, cerca de 24.000 trabajadores en la calle, todos pusieron kiosco, canchas de pádel, parripollos, y perdieron la plata. Remises, perdieron la plata. Así como abrieron, cerraron, quebrados, la gente desesperada, gente que falleció por infartos, porque tenía una vida ordenada y de golpe y porrazo se encontraron que no es lo mismo. A ver, en el caso de los servicios eléctricos, que vos atiendas una red a tener que atender un kiosco o un parripollo o una cancha de pádel. Y después tenés el sistema que te lleva a que vos pierdas, porque no te van a dejar crecer. Van a crecer los Macri con los servicios de obras del Estado. Las empresas del Estado fueron creciendo con Techín, Pirelli. Bueno, al caerse las empresas del Estado, fueron reemplazados las empresas del Estado por estos contratistas que terminaron siendo multimillonarios a costilla del Estado.
y todos los trabajadores, que yo por ejemplo digo, bueno, por ejemplo Sego, 24.000 trabajadores, ¿podría haber un exceso de 24.000 trabajadores? Quizás sí, quizás no. Pero también evitaban que yo tenga que poner un subsidio en un OH porque todos tenían trabajo. Al haber trabajo, claro, había una estructura. tal vez el Estado termina erogando dinero de una manera o de otra, y se considera un una inversión ferroviario social. que tenían en todo el país. Claro. Yo cerré vías y todos los trabajadores ferroviarios. Está bien, es una buena mirada esa, ¿no? Cuando dicen sobraba, y bueno, lo que pasa es que, ¿qué querés? Ahora sobran y ahora los tenés que mantener, darle un subsidio y encima los criticás porque son vagos. Ahora no. Ahora ni los mantenés, ni les das subsidio, ni les das trabajo, que sería la ecuación ante la que estamos. Entonces te digo, momento. hoy dentro del Frente Sindical, con los grupos sociales y todo esto se debate. La Corriente Federal en los 27 puntos tiene claro todo el programa de gobierno que un trabajador pretendería hacer y en el cual se llevó a la CGT, al Frente Sindical, se llevó a los bloques, para decir cuál es la mirada de una parte del movimiento obrero, que es coincidente seguramente con todas, con diferentes letras. Pero el problema es muy simple, si yo no genero, pues Perón decía, gobernar es dar trabajo, y esto no es un gobierno que dé trabajo, al contrario, es un gobierno que saca trabajo. Entonces, ¿qué tipo de emprendimiento hago? ¿Pongo un kiosco? Quiebro. ¿Pongo una fábrica? ¿Somos todos ferreteros? No sé, que me digan qué hacemos, porque el Uber, que es un emprendimiento no legal, y ¿qué le digo al chofer que no tiene trabajo y que va a hacer ese viaje para poder comer? Y bueno, se enfrentan pobres con pobres, porque el taxista enfrenta al chofer de Uber. Pero el dueño de Uber no lo conocés. Quizá el dueño de Uber termina siendo amigo de Macri. Sí. Yo no lo sé, pero digo, hoy, ¿cómo sabes? Entonces nos peleamos pobre con pobres. Carlos, ¿y cuánta conciencia te parece que hay de este planteo que tienen los trabajadores organizados, ustedes, representantes sindicales en general? Poco a poco el movimiento obrero se va uniendo, a pesar de las contradicciones que surgen casos CGT con este bono, porque nosotros... ¿Por qué te parece que se toma esa decisión de, bueno, concedemos frente a algo que suena verdaderamente poco? No es poco, porque ojalá fuera poco. El problema es que yo como Confederación General del Trabajo, dentro de los planteos, dentro del Frente Sindical, ¿por qué se fueron tantos gremios? Estamos dentro de la CGT, otros se fueron de la conducción, otros decidimos luchar en una resistencia en la calle, porque el problema no es el bono, el problema es que las empresas, los pymes, no pueden pagar el bono y yo como trabajador de la pyme no le puedo pedir el bono porque me va a decir quiebro y el Estado no le da trabajo para que... a ver, es una cadena de perversa que entró la CGT en un sistema que hasta el propio gobierno está diciendo, bueno, paguen como pueden, arreglen el con que puede. Esto me hace acordar hace 2 años con los 2.000 pesos que lo cobró prácticamente nadie. Entonces digo, y los 15 puntos que estamos pidiendo, cierre de importaciones, bajar las tasas de interés, que acuérdense que nosotros se está cortando la cadena de pago. Ustedes imagínense que las empresas están con un 67,5% de interés y si tienen que cambiar cheques para poder hacer frente, está arriba del 100%. Claro. Entonces, digo, dentro de esa estructura, la CGT me dice a mí, bueno, yo te conseguí 5.000 pesos, y 5.000 pesos en un país con una inflación permanente, que esté en octubre 6,1, ¿y cuánto me va a durar ese 2.500 en 2 cuotas? Por eso, ¿y por qué? Y Digamos, porque no es negocio, hay presiones, hay intereses en juego que, vuelvo a repetir, yo los desconozco porque no estoy dentro del seno de la me refiero a qué pensás. Desde como sindicato te digo, como sindicato yo tengo la obligación de responder a mi gente. Y salvo que haya otros intereses, la Confederación General del Trabajo, yo siempre lo digo, la Confederación General del Trabajo no la necesitan los grandes gremios, la necesitan los gremios chicos. Y claro. En este caso... los que necesitan una fuerza colectiva. Claro, porque el gremio grande tiene fuerza propia, digamos. Claro. Fuerza de negociación, fuerza de movilización. El chico que lo necesita y no tiene la CGT, al contrario, se encuentra, entonces busca alternativas de, bueno, me voy acá, me voy allá. Entonces, lo que está haciendo hoy el Frente Sindical, que ya lo había empezado la Corriente en su momento, es
ir tratando de que la gente vaya entendiendo que el cambio es necesario, es el cambio de la política económica, no es 2.500 pesos o 3.000 pesos. Yo puedo ver, vamos a poner un ejemplo, Camionero firmó el 25% y parecía que había, y bueno, y a los 2 meses tuvo que ir a pedir para el 42%, y seguramente el mes que viene va a tener que parar para pedir el 60%. Digo, eso no ayuda. Lo que tiene que ayudar la Confederación de Trabajo, decirle al gobierno, hasta acá nos plantamos y tiene que haber un plan, es reactivación de la industria, terminar con las importaciones, terminar con la flexibilidad laboral, porque, a ver, vamos a poner un ejemplo, yo hago una flexibilidad laboral, pero siempre a favor de las empresas. Ahora, si vos me decís, bueno, vamos a hacer algo, vamos a trabajar todos 6 horas para que entre una nueva cama de trabajador, no, vos vas a trabajar... ¿Funcionó en el mundo en algún lugar eso? Esto de la reducción de la jornada laboral. Sí, en algunos países funciona. O que un día menos a la semana. Porque son países que están organizados y culturalmente diferentes. Claro. Europa pasó por una guerra, conocen la guerra, yo en el año 89 yo miraba en Suiza al lado de las vías plantaciones, al lado de las vías, nosotros andaba Mar del Plata. Sí. Entonces son países que han ganado su independencia a través de... Sí, yo creo que la clave ahí, o una de las claves de la diferencia, es el estado de bienestar, digamos, ¿no? Ese estado fuerte durante décadas que construyó un bienestar social que permite que haya un colchón en la población, económico, social, cultural, para que el mundo del trabajo pueda modificarse de una manera como esa, tan drásticamente, y que no implique una desocupación galopante. Claro, pero también vos partís de la base de que al ser países muy chicos, con poderes económicos muy grandes, tienen la posibilidad de poder autoabastecer. Imagínense el territorio nuestro, con 40 millones de habitantes, y con una xenofobia oculta que es, cuando entraban los italianos, los españoles, los alemanes, eran inmigrantes. Sí. Hoy vienen los bolivianos, los paraguayos, son ocupas. Entonces digo, están cambiando una sociedad de argentinos que estamos volviendo a Mitre, porque Mitre, a ver, Estados Unidos ganó su independencia peleando contra los indios, pero los propios ciudadanos. Mitre fue con las tropas y a matar indios y darle terrenos y campos a los soldados, a los generales que ellos tenían, que son los grandes terratenientes, dueños del campo, de toda la Patagonia. Entonces tuvimos un país de vagos. Carlos, aunque no lo puedas creer, hemos llegado al final, se nos acabó el tiempo, nos están pidiendo que nos vayamos ya. Bueno, si me echaron... Muchas gracias por haber venido. Gracias por haber venido como siempre. Y bueno, y el 26 los esperamos. El 26 de noviembre entonces se reúnen los trabajadores a poner su propia mirada y su propia voz sobre lo que va a pasar en el futuro del trabajo para todos y para todas. Gracias por haber estado ahí, esto es Trabajo Argentino. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.